Esperamos entonces un minuto, unos segundos y sigues, Ajax. Claro. Al aire. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, docentes, estudiantes, asistentes de otras entidades académicas y público en general. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que en el marco de la Semana de la Comunicación 2021 impartirá Salvador González Mendoza, titulada Nada es fortuito en la comunicación política, otros escenarios, fines semejantes. Agradecemos el apoyo brindado para aportar a través de sus conocimientos y experiencias información que seguramente servirá para reflexionar sobre la trascendencia de la comunicación y el periodismo. Procedo ahora a leer una breve síntesis curricular de nuestro invitado. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Facultad de Estudios Profesionales, Aragón, en la carrera de Comunicación y Periodismo. Es diplomado en Análisis Político y Campañas Electorales por la Honorable Cámara de Diputados y la UNAM. Diplomado en Desarrollo Político y Estrategias de Comunicación por el Instituto Jesús Reyes Heroles. Y diplomado en Presupuesto basado en resultados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, cuenta con 2 certificaciones internacionales. La primera en manejo de crisis en campañas y gobiernos, y la segunda en inteligencia y contrainteligencia política. Laboró durante 20 años en el sistema de transporte colectivo, 12 de ellos como coordinador de imagen y difusión institucional. Durante el 2013 desarrolló parte de sus actividades en la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, del Gobierno Federal, como asesor en materia de imagen y difusión. En ese mismo año ha emprendido su propio proyecto al crear la organización denominada ISOFIA, Comunicación Política y Empresarial, firma dedicada a la asesoría, planeación y ejecución de proyectos de comunicación política, social, empresarial, imagen pública, redes sociales, campañas electorales y etc. Asimismo, colaboró con la revista Esfera 88.9 como articulista. En los años 2015 y 2016 se desempeñó como director de marketing político electoral para procesos de elección en los estados de Guanajuato, diputado local, e Hidalgo, presidente municipal. En 2016 también se desempeñó como director de noticias web del portal de noticias Eje Central de Raimundo Riva Palacio. En el periodo 2017-2018 se desarrolló como titular de enlace y seguimiento de la Coordinación Ejecutiva Nacional de Comunicación Social del Partido Nueva Alianza, destacando su participación en la coordinación de mítines, estrategias de comunicación, dirección de coberturas informativas y el seguimiento de atención a medios en la campaña presidencial. En los años recientes se ha desempeñado como asesor político en 2 secretarías de Estado. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Consultores Políticos, AICOP, desde 2017. Dicho esto, les recordamos a las y los asistentes que quieran obtener constancia con valor curricular que deberán llenar el formulario de asistencia en los siguientes 5 minutos, así como otro registro que será abierto momentos antes de cerrar el evento, recordándoles que ambos se encuentran en la publicación de esta conferencia en el Facebook de la carrera de Comunicación y Periodismo FES Aragón. Asimismo, en la misma publicación se encuentra la dirección de correo electrónico para las personas de otras entidades, donde deberán enviar este mismo día una reflexión de una página para registrar su asistencia. Y ahora, sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra y la pantalla a Salvador González Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer la invitación a las autoridades de la universidad, de la FES Aragón, la jefatura de carrera, por supuesto, y a todos quienes nos hacen favor hoy de sumarse a esta conferencia para que platiquemos de lo que está, por lo menos en este tiempo, un poco en boga, ¿no? Que es la política, ¿no? Con los procesos electorales que estamos viviendo, con la elección más grande de la historia de México, que en unos
en un par de meses ya estará sucediendo y, como siempre, pues derivando el futuro de nuestro país en realidad, ¿no? Pero quisiera yo no ser muy, alargarme mucho con las teorías, etcétera, de la comunicación política, pero creo que sí vale la pena que haga un recorrido breve, rápido, para que entendamos por qué algunos escenarios y los fines son semejantes, aunque se tomen distintas rutas, sobre todo cuando hablamos de comunicación política, ¿no? Pero para ello, pues tendremos que empezar por saber, pues, qué entendemos por comunicación política, pues para que pongamos en común el término y podamos ir entendiendo. Si me ponen por ahí la número 5. Eso es. Y ahí tenemos, ¿no? Vamos a entender todos aquí por comunicación política que es una forma de persuasión basada en la utilización, ahí está, eso, basada en la utilización de cualquier recurso que implique, esto es bien importante, de cualquier recurso que implique el intercambio de signos con el fin de influir políticamente en el escenario de la sociedad moderna. Y aquí, para los especialistas en la comunicación o quienes ya tengan un grado avanzado en la carrera, pues tiene mucho que ver, si no aprendieron bien la teoría del signo de Saussure, pues yo les sugiero que le den otra repasada porque se vuelve fundamental a la hora de hacer comunicación política, que sepamos utilizar y reconocer los signos políticos para la influencia política en la sociedad, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Vamos a los orígenes un poquito, de dónde viene la comunicación política, porque hoy está muy en boga, pero la comunicación política también tiene ya un poco largo tiempo dentro de las sociedades desarrollándose en los siglos XVI y en los XVII, XVIII, con el modelo dialógico, que esto se centraba en el argumento y en el discurso. Al no haber en esos tiempos pues medios de comunicación más avanzados, eran aquellos que se paraban en los montículos o en las plazas a arengar a la gente con el discurso y el argumento, que era lo que básicamente impulsaba la comunicación política y la persuasión para con las personas y los votantes de ese momento, ¿no? Ya para el siglo XX, un poco más para acá, ya se desarrolla el modelo propagandista, ya a inicios del siglo XX, que se centra en las ideologías. Y el ejemplo muy claro, pues es todo esto que ya conocemos con Goebbels, con los nazis, que ellos son los que afinan el modelo de propaganda para influir en las ideas, influir en las opiniones de la sociedad en aquel entonces de la Alemania, pero que la propaganda siempre tiene esa característica, siempre va a tener esa constante de que está basada en la ideología. En la ideología que un partido político, que un grupo de ciudadanos pueda tener sobre la nación o sobre algún tema particular, ¿no? Llámese hoy, por ejemplo, hoy con el aborto, con otros temas que son de grupos, pero que tratan de, a través de la ideología, imponerse dentro de la ley, ¿no? Ya para más adelante del siglo XX, en la década de los 60, ingresa, se incorpora más en la política estadounidense el modelo de marketing político, que se centra en la comercialización del candidato y el partido, pero no es una comercialización entendida como producto, como si vendiéramos unas papas. Incorpora muchas de las técnicas utilizadas para la venta de bienes y servicios, pero aquí se complica mucho más porque aquí lo que intenta hacer es llevar esas herramientas para vender ideas y ya un poco más para acá también para vender esas ideas junto con las personas que las integran y que las sostienen y que las abanderan, ¿no? La siguiente, por favor, Sote. Para ello, pues se fueron desarrollando diferentes modelos de comunicación política y bueno, pues ya en México, a pesar de que mucho tiempo vivimos una dictadura perfecta,
también tenía sus modelos de comunicación política, como podemos ver aquí en la lámina, entre 1930 y 1968, que es toda esta parte del PRI corporativo, que fue una etapa que se caracterizó por el autoritarismo, el corporativismo y el sistema clientelar, donde la emisión del mensaje político pues era básicamente el Partido Revolucionario Institucional. Ese era el modelo de comunicación política que tenía, en donde el presidente no enarbolaba propiamente el poder, sino siempre lo derivaba al partido. Quienes tengan un poco de más años que yo, o los mismos que yo, o hayan estudiado estas épocas, se darán cuenta que Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, pues ellos eran las instituciones, eran los sectores del partido, como la CNOP, la CNC, etcétera, que fueron sectores que ellos fueron creando, que donde aglutinaban a las personas, a los obreros, a los campesinos, a los mineros, los agrupaban en estas organizaciones con la finalidad de tener un control sobre estas bases que les permitían tener un control sobre las incipientes votaciones, y ese era el modelo de comunicación política que se manejaba en ese entonces. Ya para 1988, con nuestro villano favorito, diría yo, Carlos Salinas de Gortari, el presidente Salinas de Gortari, él incorpora un modelo de comunicación política que se denominó neocorporativismo autoritario. ¿Por qué? Porque él es el primero que empieza a arrebatar el poder de las estructuras del Partido Revolucionario Institucional y las reconduce no hacia su persona, sino a la institución presidencial, donde ya la institución presidencial era quien determinaba los tiempos y las características de la comunicación política y ordenaba e instruía al partido, en este caso el PRI, a cómo tenían que ellos accionar con las bases del partido para mantener, retener el poder en principio y poder gobernar el país. Ya para 1994, el proceso electoral muestra una relación cada vez más cercana entre los políticos y la comunicación, porque es cuando en ese año se produce el primer debate de candidatos. En ese entonces ya la comunicación se abre entre candidatos mucho más formales, Cuauhtémoc Cárdenas por un lado, Diego Fernández de Ceballos por el otro, y Ernesto Zedillo Ponce de León por el PRI. Es la primera vez que se utiliza ya una herramienta de marketing político para confrontar las ideas entre los candidatos, que ya no eran los candidatos de los años atrás, en donde pues era el candidato del PRI y pues había partidos chiquitos creados por ellos mismos para crearse la misma competencia, pero que no tenían ninguna repercusión y no tenían tampoco mucho la necesidad de dirimir ideas. Pero ya para 1994, ya con movimientos y partidos mucho más sólidos, entonces sí se entiende la necesidad para que Ernesto Zedillo Ponce de León pudiera ganar una legitimidad que no tenía, puesto que las bases del partido no lo habían elegido a él en ese momento como candidato a la presidencia, sino a Luis Donaldo Colosio, y él entra como un emergente, pues vieron la necesidad de que tenía que confrontar las ideas para erigirse como el candidato y como un potencial presidente frente a los adversarios en ese momento. La siguiente, por favor, Sote. Así es como ya empieza, después de este debate, después de esta elección que finalmente gana Zedillo, en donde también la televisión juega un papel importante, que empieza ya a acercarse mucho más México a la apertura tanto democrática y por consecuencia de la comunicación política. Pues ya para el año 2000, la irrupción del marketing político ya con todo su potencial, con todo su poder, con todo su esplendor y con todas las herramientas que ya para este entonces estaban muy desarrolladas de marketing político, se expresan ya en una campaña presidencial en nuestro país con la llegada de Vicente Fox Quesada, porque él es de hecho el primero que utiliza la figura de un consultor político para construir todo el andamiaje de su campaña política que, como ya sabemos, al final lo llevarían a la presidencia del país, y con el primer mandato diferenciado del PRI, ya que él llega por el Partido Acción Nacional. La siguiente, por favor, Sote.
podemos preguntarnos, bueno, ¿dónde se desarrolla la comunicación política? La comunicación política hoy en día se identifica más sobre las campañas electorales, aunque realmente la comunicación política tiene mucho más que ver en otros ámbitos también, además de lo electoral. ¿Dónde se desarrolla la comunicación política con más constancia? En los institutos políticos, en las asociaciones civiles y empresariales, porque también ahí se hace política, en el poder ejecutivo, por supuesto, la comunicación de gobierno, en el poder legislativo, en el poder judicial, aunque es mucho más discreta, pero también entre los jueces hay política, porque también tienen, como todos, tienen sus tendencias, sus filias, sus fobias, entonces también hay un juego político en donde también la comunicación, incluso institucional, también es de tipo político. Y por supuesto, bueno, pues en las campañas políticas. Entonces, el comunicador político para los estudiantes no está circunscrito a una campaña electoral. Realmente hoy en día, lo que antes conocíamos como comunicación social en los gobiernos, hoy se ha estado transformando en la comunicación política con todas las herramientas y con procesos diferentes a los que se seguían con la comunicación social. ¿Por qué? Pues porque en los gobiernos o en los diferentes poderes también se intenta posicionar un mensaje, también se intenta posicionar una imagen, también se intenta posicionar una idea a través de los signos que la comunicación nos permite y de los medios que nos permite ir posicionando para ir teniendo influencia sobre nuestras audiencias, ¿no? Entonces, es muy versátil, es muy abierto, también necesita un nivel de especialización, así como el periodismo, también la comunicación política tiene un nivel de especialización muy alto. ¿Por qué? Porque necesita saber de estas técnicas, manejarlas perfectamente para poder ir construyendo un mensaje que llegue, que impacte y que se recuerde. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los 5 elementos que conformarían, que dan forma a la comunicación política, en este caso electoral? Son fundamentales porque de ahí se deriva todo el andamiaje del marketing político. Sin estos, no podría avanzar o avanzaría de una forma muy atropellada, sin un fin concreto y sin resultados medibles y tangibles. Los 5 elementos que dan forma a la comunicación política serían, en primer término, la ideología, que cada vez ya hay estudiosos que dicen que las ideologías se están perdiendo, porque el marketing político está proponiendo ya ir mucho más, es como utilizar la herramienta de identificar las características del consumidor en el marketing de consumo. En el marketing político es identificar qué es lo que desea el votante, qué es lo que desea el elector, y con base en eso ir construyendo una ideología que vaya acorde a esas audiencias, a diferencia de otros años en donde era un grupo amplio de personas que compartían cierta ideología, entonces amalgamaban esta ideología como el socialismo o el capitalismo o las diferentes ideologías, y esto les servía de plataforma para ir desarrollando una esfera de influencia entre más gente, ¿no? Para el caso de la ideología, en nuestro caso los partidos políticos, pues son básicos para que esta ideología pueda tomar una forma de participación política en la sociedad. De ahí la declaración de principios, que es donde el partido expresa sobre qué principios y sobre qué valores se va a regir. Obviamente, la ley electoral contempla que deben de tener estos valores y principios que vayan acorde y que sean propuestos precisamente para dar avance y para dar forma a la sociedad mexicana en la que van a intervenir. No podríamos aceptar un partido cuyos valores y principios se fuera a esclavizar a los pueblos indígenas o regresar a las épocas de la colonia, etcétera, ¿no? O sea, tienen que ser acordes que sean benéficos para la sociedad completamente mexicana. De ahí se construye la plataforma electoral, que es la plataforma en donde el partido va a construir todos los elementos que le van a dar fuerza y propuesta para ir a conquistar el voto de la ciudadanía, porque de ahí, de esa plataforma electoral, va a construir sus propuestas de campaña, las promesas de campaña. Y
con ellas, con esas dos herramientas, va a tratar de influir, de convencer, de impactar al votante para obtener el beneficio y la confianza de su voto. Y finalmente, el quinto elemento que da forma a la comunicación política es la narrativa, que es muy importante saber construir una narrativa que tenga una lógica, que tenga un interés y que tenga un objetivo muy claro para que pueda ser construida y no parezca una desintonía de propuestas, una avalancha de cosas que tienen poca conexión entre unos y otros. Entonces, la narrativa es este hilo conductor que va amalgamando todas las propuestas y las va haciendo lógicas para que cuando lleguen por medio de las diferentes formas de comunicación que podamos disponer o que podamos planear, puedan llegar de una forma congruente y como nosotros queremos que lleguen a los votantes, ¿no? Obviamente, y no sobra decirlo, los puntos, una vez que se desarrollan todos estos puntos anteriores, los partidos políticos o los comunicadores políticos, pues nos apoyamos en las tecnologías de información para asistir al político en la gestión de un gran total de información. Sobre todo, hoy en día ya se recurre mucho a la tecnología en cuestión de inteligencia artificial. La siguiente, por favor, Soti. En contraste, por ejemplo, vemos aquí ya los 5 elementos que dan forma a la comunicación política de gobierno, que es diferente. Hay quien dice, y hay teorías que se señalan para que se lleve a cabo o sugieren que el político electoral, una vez que gana el escaño, que gana la presidencia municipal, que gana la diputación o que gana la presidencia del Poder Ejecutivo, pretenden que siga estando en campaña y para ello le llaman la campaña permanente. Pero hay otros que dicen no, debe haber una diferencia entre la campaña política electoral y la comunicación política ya en el gobierno. ¿Qué es lo que tiene que hacer el político? ¿Cuáles son los elementos que van dando forma a la comunicación política de gobierno? De las promesas de campaña que se hayan hecho, se tiene, en el caso nacional, se tiene que ir a construir con estas promesas un plan nacional de desarrollo. Para ello la ley prevé que se lleven a cabo unos foros institucionales donde se ponen los diferentes temas y se van construyendo entre todos ciudadanos, especialistas, gobierno y los partidos, se van construyendo los temas nacionales que van a dar forma al Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, que entre todos se supone que al construir en estos foros el Plan Nacional de Desarrollo, estamos determinando el rumbo y la dirección en la que queremos que México se desplace los siguientes 6 años. De ahí, una vez construido y aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, que también lo aprueban en la Cámara de Diputados, los comunicadores sociales, que son los que dan forma ya a la comunicación política, se apoyan en todos estos aspectos, en todas estas determinaciones que están en el Plan Nacional de Desarrollo para ir dándole forma a la comunicación del gobierno. Es sobre qué temas, y en qué tono y sobre qué medios vamos a estar llevando los mensajes del gobierno a la audiencia, no solamente que votó por ese gobierno, sino a toda la audiencia, porque un presidente se convierte, o debe ser así, convertirse en un presidente para todos, no nada más para los que votaron por él. De ahí, bueno, pues viene toda la gestión de gobierno, que es el hacer. En gobierno hay un dicho muy recurrente, que incluso la maestra Gisela Rubac, una consultora en política muy importante, lo sostiene siempre que puede, es que el gobierno es hacer y comunicar. Tu 50% del éxito gubernamental es hacer las cosas y el otro 50% es saberlas comunicar. Porque puedes trabajar muy bien, pero no saber comunicarlas. O al revés, incluso puedes hacer las cosas muy mal, pero comunicarlas muy bien. Pero lo mejor es, obviamente, hacerlas bien y obviamente comunicarlas bien, ¿no? Entonces, esta gestión de gobierno también viene a apoyar en cómo se van dando las decisiones, cómo se va implementando el presupuesto, cómo se van haciendo todas aquellas gestiones de gobierno que van a ir impactando la comunicación política de ese gobierno. Y por supuesto que también utiliza una narrativa, como ya lo discutiremos un poquito más adelante, como lo vemos mucho en este gobierno sobre todo, la narrativa es muy importante porque, vuelvo a reiterar, es el hilo conductor que le va a dar una coherencia a toda esta avalancha de información, de decisiones, de acciones, y que lo va a hacer lógico para las audiencias
y que las audiencias no terminen sin entender nada de lo que está pasando o muy poco de lo que está pasando, ¿no? A diferencia de, y ya no tanto a diferencia de la campaña política, también el gobierno ya se apoya en todos los medios y plataformas posibles, de hecho, para difundir sus mensajes. De hecho, hoy pues, no hay secretaría, no hay gobierno que no esté incursionando en Twitter, en Facebook, en Instagram, ya los más atrevidos hasta en TikTok, ¿no? Con tal de llegar a esas audiencias jóvenes que pues ya la comunicación tradicional pues ya no es efectiva. Incluso con los representantes de los medios de comunicación, ya es más, hoy en día prácticamente es más valioso un tweet que el político ponga en la plataforma que todo un boletín de comunicación, ¿no? Aunque el boletín sigue teniendo sus características, sigue teniendo su valía para pues ser un poco más, explayarse un poco más en la información que se emite. La siguiente, por favor, Soto. Entonces ahí podemos tener los contrastes entre qué elementos dan forma a una cosa y dan forma a la otra, ¿no? Ahora, ¿en qué se apoya la comunicación política? Ahí tenemos tres aspectos, ¿no? Se apoya primero en la investigación, y tanto en la política como en el gobierno tenemos que saber, antes de emitir cualquier cosa, tenemos que saber quiénes son nuestras audiencias, a quién nos estamos dirigiendo. Y entonces eso nos va a permitir conocer a nuestra audiencia, conocer a nuestro votante en este caso, o conocer más al ciudadano que votó y al que no votó por nosotros también. Y nos apoyaremos aquí en investigaciones georreferenciales, en encuestas, en toda la información que nos podamos allegar sobre las audiencias es de vital importancia. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a dar forma a nuestro marketing político, o a nuestro, incluso en marketing político de gobierno, es decir, cómo vamos a distribuir y cómo vamos a generar las estrategias de comunicación y qué medios de comunicación vamos a elegir de acuerdo a qué, a las audiencias identificadas y sus características. Y finalmente, y volvemos a insistir, y aquí es donde también, una vez construidas todas las estrategias y tácticas del marketing político, tenemos que elegir una narrativa, ¿no? Que la narrativa es lo que le va a ir dando, otra vez, lo reitero, le va a ir dando congruencia a toda esta comunicación que vamos a estar realizando constantemente, ¿no? Y aquí, literalmente, como dice, la narrativa es una estrategia que se utiliza para dar sentido al discurso, para llevarlo a las formas más simples y adopta diferentes modalidades como el storytelling. Algo que a lo mejor ya han escuchado y si no, aquí se los platico un tantito. El storytelling no es más que, es como saber contar un cuento. Para los profesionistas, si es que ya llegaron a esas clases, yo me acuerdo mucho de mi clase del cuento, de prop, y ahí es donde se dan las características de cómo se conforma un cuento, que debe tener un protagonista, y debe tener un antagonista, que debe tener un problema y debe tener una resolución. Esta es la estructura, digamos, más básica y más simple del storytelling. La cosa se complica porque aquí no estamos contando un cuento, aquí estamos contando una realidad de acción de gobierno o una realidad electoral, en la cual queremos que las audiencias se den cuenta de tales o cuales cosas que nosotros como campaña o como gobierno nos estamos dando cuenta o estamos realizando en el caso del gobierno para que sean una realidad, ¿no? Entonces la narrativa es muy importante. ¿Por qué? Porque, y como ya veremos más adelante cómo usa el gobierno presente la narrativa, es muy importante para hacer entender a las audiencias específicas qué y por qué están pasando las cosas, ¿no? La que sigue, por favor, Sote. Y aquí hay la figura del consultor político, es donde cobra mucha relevancia. El consultor político, pues no es más que el comunicador político. El primero que definió la figura del consultor político es Joseph Napolitan, que él decía que la profesión de consultor político nace en los Estados Unidos en la década de los 50. Napolitan definía al consultor político como la persona, y esto es muy importante y lo voy a leer literal, que habiéndose especializado en comunicación política, tiene la responsabilidad de definir el mensaje que un candidato determinado pretende llevar al electorado, elegir los medios a través de los cuales se realizará en esta tarea e instrumentar los procesos de comunicación. En realidad, un consultor político es un comunicador político y, como les había dicho al principio, requiere de una
una buena especialización, porque la responsabilidad de llevar toda una campaña política y toda la comunicación política, ya sea de una campaña o de un gobierno, es bastante alta. La siguiente, por favor. Y aquí la pregunta es, bueno, pero ¿cuál es la finalidad de la comunicación política? Y la finalidad es muy sencilla, pero muy involucra demasiadas cosas. La finalidad de la comunicación política es la consecución y mantenimiento del poder político. Nada más. No hay otra cosa. La comunicación política persigue la consecución y el mantenimiento del poder político. ¿Para qué? Para que nosotros, a través de la comunicación, podamos estar informando y comunicándonos con las audiencias para que podamos tener una buena aceptación, un buen grado de aceptación del votante o del ciudadano, y nos permita no continuar como personas, sino como instituciones, accediendo al poder político en el caso de los partidos políticos, que los partidos políticos puedan seguir accediendo y manteniéndose con más tiempo en el poder, si es que dan los resultados adecuados, si es que las audiencias consideran que el trabajo ha sido benéfico, ha estado bien hecho, el manejo y la conducción del gobierno ha sido el ideal, pues les puede permitir seguir manteniendo el poder, ¿no? La siguiente, por favor, Soto. Y bueno, pues aquí vamos a hacer un poco de análisis político, vamos a analizar el poder, vamos a analizar cómo hacen la comunicación política, y me refiero solamente a entre poderes, porque, bueno, pues podríamos analizar muchas otras cosas, pero nos llevaría mucho tiempo, el cual es muy valioso para ustedes, pero vamos a hacerlo sustancial. Por ejemplo, el poder ejecutivo. Hoy en día el poder ejecutivo está liderado por Andrés Manuel López Obrador, que recientemente ganó las elecciones en el 2018 por un amplio margen, su comunicación política electoral fue avasalladora, fue determinante, reconoció y logró impactar a la audiencia que era necesaria para él, y que la tenía muy bien identificada después de ya 2 o 3 intentos tratando de acceder al poder ejecutivo y recorriendo el país. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México hoy, supo, y sus comunicadores políticos supieron identificar las audiencias, saber qué era lo que necesitaban, y de ahí erigir este eslogan que sintetiza en realidad toda la acción y ese conocimiento que logró a lo largo de tanto tiempo, que era por el bien de todos, primero los pobres. Si me ayudan dando clic en donde dice Poder Ejecutivo, por favor. Exacto. Muy bien. Y aquí tenemos hoy entonces, no, creo que no se ve el video, ¿verdad? Hasta tenemos, pero no tenemos audio. Entonces festejaba, ¿no? ¿Lo pueden regresar un poquito? De la auditoría. Entonces hoy vamos a aclarar. Pues sí, exagera. Y no solo eso, están mal sus datos. Ahí vamos a oír eso. Yo tengo otros datos. Y se va a informar. El dato del INEGI, ¿a qué mes se refiere? Te pregunto. ¿A la fecha? No, pues no conozco el informe. Tengo otros datos. ¿Mande? No, porque yo tengo información de que no se nos ha caído el consumo, o sea, sé que no están bien en la economía del país. Yo tengo otra información, yo estoy... Ahí sí le podemos poner pausa, por favor. Trabajo. Como podemos ver,
el instrumento que hoy se conoce como las mañaneras, que no es nuevo, él ya lo había utilizado cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Él hacía estas mañaneras, él llevaba a cabo este ejercicio de comunicación que hoy le conocemos como las mañaneras, en el cual, pues él desde muy temprano, incluso lo hacía desde jefe de gobierno, él trataba de incidir en la agenda política y pública en ese entonces de la ciudad y ahora de la nación. Y tienen diferencias incluso los dos ejercicios, cuando era jefe de gobierno y lo que hace hoy, pero la finalidad es la misma. Trata de influir la agenda y trata de incorporar los temas que a él como gobernante y a su gobierno le interesa que estén en los medios y que estén en la opinión pública, que se discutan y que estén presentes. Entonces, este ejercicio diario conlleva pues un desgaste muy grande porque al tener tan poco tiempo entre una y otra, pues es muy difícil preparar tantos temas y es muy difícil, hay más peligro de que pudiera tener algunas imprecisiones, como bueno, ya ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, y aquí tenemos una ficha a un lado, donde podemos ver las características principales de su comunicación política. El lema, como ya habíamos dicho, por el bien de todos, primero los pobres. En la narrativa del storytelling, para él, digamos, los componentes de cómo cuenta la historia, cómo va llevando la narrativa, están los personajes que debe de contemplar. En este caso, pues toda su comunicación, él es obviamente el protagonista, obviamente los problemas del país, pues son los problemas del cuento, ¿no? Y pues por supuesto tenemos que tener los antagonistas. En este caso, pues son los fifís, son los neoliberales, son los conservadores, desafortunadamente la prensa, y bueno, van surgiendo una cantidad de antagonistas que no tienen necesariamente un nombre y un apellido. Son los fifís. Pues ¿quiénes son los fifís? Pues a lo mejor los ricos, a lo mejor los medio ricos, o a lo mejor los que se creen, o sea, pero no hay una definición. Pero lo que cada quien entienda como fifí, pues ese será el antagonista de este gobierno. Y lo mismo con los neoliberales o los conservadores, aunque los conservadores es un término que sí podría estar más acotado, porque hay un partido conservador, que es el Partido Acción Nacional, ¿no? Desafortunadamente la prensa se ha convertido en un antagonista o pareciera para haberse convertido en un antagonista para este gobierno, en donde pues hoy ataca medio y mañana ataca a 2, 3 periodistas directamente, ¿no? Pero sigue necesitando de ellos para seguir manteniendo la narrativa activa, ¿no? Que no se muera, que no se olvide, que otros problemas no la desplacen de la agenda, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas de comunicación en las mañaneras? Se utilizan como punto de concentración de la comunicación y signo de concentración del poder. Es decir, aquí yo doy la información porque yo soy el poder, porque yo soy el que sabe, porque yo soy el representante del gobierno y soy yo el responsable de decir o de dar la información que se debe de dar a las audiencias y a los medios. Ustedes podrán verlo, pocas veces escuchan a un secretario de Estado, a un subsecretario, dar una conferencia, un chacaleo o hablar en algún otro foro, que no sea ahí, en la mañanera. Si acaso el secretario de Hacienda, cuando habla en reuniones del Banco de México o en otros foros, bueno, pues pareciera que tiene esa dispensa. Pero de ahí en fuera, pocos secretarios o pocos funcionarios lo hacen, que no sea dentro del ámbito controlado de la mañanera, ¿no? Entonces, el mensaje es una sola voz, un solo poder. Construye diariamente una narrativa nueva, no necesariamente incide en la agenda, aunque es la idea, incidir en la agenda, no necesariamente lo logra, y la utiliza para dividir y seguir construyendo hitos de ataques y defensa. ¿Por qué? Porque es parte de la narrativa. Es decir, me victimizo porque me atacan, porque no quieren mi gobierno, entonces me victimizo, y esto al mexicano, y está muy bien estudiado, que el mexicano es un poco corazón de pollo y a veces piensa mucho con el estómago, y somos proclives a defender a quienes pensamos es el débil.
Entonces es una forma de utilizar esta figura, que incluso la plasma muy bien Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad, y entonces esta parte, esta figura, la es muy bien utilizada en los hitos de defensa y ataque del gobierno. ¿Cuál es la audiencia principal? La C-, que es un nivel socioeconómico medio, bajo, bajo. Esas son las audiencias principales del presidente, ¿no? Entonces es a ellas, a veces hay muchas veces que en Twitter se deshacen mucho de ahí cuando dice alguna cosa y no lo pueden creer y cómo es posible, pero lo que no entienden ellos es que no les está hablando a ellos, sino le está hablando a su audiencia, a la quien realmente quiere llegar, y no es la gente del Twitter, no es la gente de estudiosa, no es la gente, no son ellos. Él está hablando a otra, a su hito, a su audiencia principal, que está en este conglomerado, en este nivel socioeconómico. Concentra la difusión de las redes sociales, principalmente en Facebook y Twitter. Son sus dos plataformas que utiliza para comunicar demasiado la información de gobierno. Los medios de comunicación, como la televisión, lo retoman, pero no es como no es un medio controlable para el gobierno, no lo hace. Las cadenas nacionales las usa muy poquito, solo para sus informes, que da pues, cada 3 meses, cada 6 o cada vez que lo necesita, ¿no? Que lo necesita hacer. Utiliza diferentes voceros en las mañaneras, ¿no? Y voceros informales, sobre todo en las redes sociales, sobre todo para ataque y defensa, ¿no? Por ejemplo, están los personajes como Antonio Atolini, Estefanía Veloz, Gibran Ramírez, que sobre todo las características de los defensores o atacantes como Atolini y Estefanía Veloz, pues salen de universidades donde no se pensaría que pues son gente que pues ha luchado mucho, ¿no? Que son el Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, o el ITAM, que no son personas que sean congruentes con lo que defienden o lo que dicen defender, ¿no? Actualmente, que usa la mañanera, la utiliza para hacer campaña electoral indirecta. Ya un poquito más en lo actual, pues podemos ver, sí, podemos darle regresar ahí en el botón, exacto. Podemos ver que, bueno, lo utiliza para otros temas, los toma indirectamente para poder incidir. Las giras son otra forma de comunicación política, de comunicación electoral indirecta. ¿Por qué? Pues porque no hay que ser muy inteligente, pues va revisando y va repasando los estados, precisamente donde las gubernaturas están en juego, ¿no? Entonces va llevando los apoyos del bienestar y va llevando otras cosas y va incidiendo su propia presencia en los estados, ya es una forma de comunicación política y de decir yo vengo a apoyar a mis candidatos, que son los de Morena, ¿no? Entonces, a pesar de que el INE y el tribunal ya le dijeron que no, que las mañaneras no las puede utilizar, él lo va a seguir utilizando, lo va a seguir haciendo, porque para él es muy importante que sus audiencias sientan que a él no lo puede limitar nadie, porque él es el poder, porque él llegó ahí por el poder del pueblo y él ejerce el poder del pueblo. Y por tanto, las demás instituciones no tienen ningún poder sobre él. Entonces, ya sea directa o indirectamente, va a seguir utilizando la mañanera para poder incidir en las elecciones que se están llevando, en los procesos electorales que se está llevando a cabo. Le damos clic ahí en Poder Legislativo, por favor. Le podemos poner play. Honorable Asamblea, el pasado 1 de febrero del año en curso, en la sesión de Congreso General, se recibió del titular del Ejecutivo Federal iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica para trámite preferente, turnándose a la Cámara de Diputados. Iniciativa que hoy someto a consideración es respecto a la Ley de Industria Eléctrica, que reforma los artículos 3, 114, 139 y 140. La reforma energética aprobada en la anterior legislatura no ha logrado cumplir la promesa de disminuir las tarifas. Esto ha provocado que la Comisión Federal de Electricidad se haya fragmentado a fin de
que los generadores privados Ahí le puedan podemos poner vender pausa. energía eléctrica a los grandes. Gracias. Bueno, tenemos aquí ahora el caso del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, perdón. El Poder Legislativo, donde en la Cámara del Senado el presidente es Eduardo Ramírez, que es senador por Morena, y en el caso de la Cámara de Diputados es la diputada Dulce María Sauri, del PRI. Ellos son los líderes de las cámaras, o más bien los presidentes de las cámaras, y donde ellos como institución, como instituciones, por ejemplo, en el lema, utilizan lemas, por ejemplo, en el de la Cámara de Diputados, es la legislatura de la paridad de género, ¿no? Donde ellos quieren impulsar este tema de la paridad de género, entre que ahora sean diputadas y diputados quienes en misma proporción pues sean los que integran la Cámara o las cámaras, ¿no? Las técnicas de comunicación, bueno, ellos, por ejemplo, a diferencia del Ejecutivo, el Legislativo no utiliza la forma de narrativa o de storytelling, no la tienen, sí tienen un canal, por ejemplo, el canal del Congreso, donde se trata de hacer una especie de narrativa, pero no con el mismo fin que el Ejecutivo, o no de la misma forma. Ellos utilizan más el medio de comunicación, que es a través del canal del Congreso, y a través del, para ir contando la historia legislativa, ¿no? Que normalmente son leyes, reglamentos, autorizaciones, debates, foros, etcétera, ¿no? Para ir contando esta actividad del legislativo. Las técnicas de comunicación son un poco más tradicionales, siguen utilizando los boletines de prensa, principalmente los spots de radio y televisión, evitan en lo posible declaraciones personales, muy poco se ve, a diferencia de otros tiempos, al presidente de la Cámara del Senado o la presidenta de la Cámara de Diputados dando una conferencia de prensa ellos directamente o teniendo un chacaleo, etcétera. Para quienes no entiendan qué es el chacaleo, o los chavos muy nuevos de comunicación, el chacaleo es esta forma que se utiliza, o la banquetera, que también se le conoce como tal, ¿no? Donde va saliendo el funcionario, se le pegan todos como lapas, todos los reporteros, y tratan de arrancar una declaración para su medio y para los demás medios, ¿no? Esto es lo que se conoce como chacaleo o banquetera, ¿no? Regresando al tema, por eso evitan ellos las declaraciones personales, que es el chacaleo, y quien concentra la comunicación en el Senado, por ejemplo, ahí es otro tema, incluso también en la Cámara de Diputados, pues ahorita los que concentran la comunicación, digamos, más política, más fuera de lo institucional, pues por ejemplo en el Senado, Ricardo Monreal, el líder de la bancada de Morena, y ya ahora con menos protagonismo el de la Cámara de Diputados, ¿no? A diferencia de Mario Delgado, que en su momento sí tenía más relevancia en cuanto a la comunicación política de la Cámara, ¿no? Entonces, no necesariamente en el legislativo, los que ostentan el liderazgo formal son los que llevan la voz cantante en la comunicación política, ¿no? La audiencia principal del legislativo son los medios de comunicación, las transmisiones en vivos por YouTube, sobre todo, y las redes sociales, ¿no? ¿En qué utilizan el presupuesto? Pues lo utilizan en publicidad gubernamental, de forma homogénea, responde a la audiencia general y de medios, ¿no? O sea, ellos no se meten mucho a ir directamente o mucho a ciertas audiencias, ¿no? Ellos son como más heterogéneos y se abren más a la audiencia. Normalmente ellos realizan comunicación política pues, en todos los medios, es más parejo, ¿no? ¿Le podemos dar regresar, por favor? Eso es. Y ahí, bueno, vamos viendo las diferencias entre un modelo de comunicación política en el Ejecutivo, ahora el Legislativo, y ahora vamos a ver el Poder Judicial, por favor, donde Arturo Saldívar, que es el presidente del Poder Judicial, ahí creo que se nos atoró, ahí está. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, respondió a los dichos del titular del Ejecutivo. En un mensaje colocado en redes sociales, Saldívar aseguró que los fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial. Agregó que los jueces actúan con independencia y autonomía. Saldívar también señaló que el Consejo de la Judicatura Federal, que también preside, garantiza que los juzgadores federales puedan ejercer su función con absoluta libertad. Muy bien. Aquí tenemos, bueno, ya vimos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial, y su comunicación política del Poder Judicial, en este caso, por ejemplo, ellos también utilizan un lema,
por ejemplo, el lema es el poder de la justicia, ¿no? Con esta idea de sintetizar el quehacer de todos los jueces, ¿no? Que es llevar la justicia, con el poder de la justicia, pues llevar justicia a todos aquellos que la requieran. En la narrativa, el storytelling, ellos siempre han manejado, siempre se han tratado de mantener en ese equilibrio, en donde la justicia es neutral y es para todos, ¿no? Cosa que realmente pues esperamos que todos que así sea, ¿no? Que la justicia realmente sea neutral y sea para todos, ¿no? En el ámbito que sea, ¿no? Y para quien sea. Las técnicas de comunicación que utilizan en el Poder Judicial, pues son los boletines de prensa, los spots de radio y televisión, evitan en lo posible declaraciones personales, aunque sí utilizan el canal judicial que ellos tienen para hacer precisiones o hablar al respecto de un tema en específico, como lo acabamos de ver con el presidente Arturo Saldívar, así también con otros magistrados lo hacen, para ir llevando la narrativa, la comunicación hacia el punto un poco más controlado que ellos desean, ¿no? La audiencia principal, pues son los medios de comunicación, que son los que más están pendientes del canal judicial, los informes televisados por el canal judicial, lo mismo, y las transmisiones en vivo por YouTube, porque ellos las utilizan mucho. Las redes sociales las utilizan más para anunciar ciertos eventos del propio, ya sea del Consejo de la Judicatura o de la Sala de la Suprema Corte de Justicia, etcétera, ¿no? Pero es todo controlado en el ámbito, no se salen del ámbito de la justicia, ¿no? ¿Para qué utiliza el presupuesto en publicidad? Pues la utiliza de forma homogénea, responde a la audiencia general y de medios. O sea, ellos tampoco segmentan la audiencia como si lo hace el Poder Ejecutivo, ¿no? Y, por ejemplo, a diferencia de otros, ellos no utilizan voceros. ¿Podemos regresar? Okay. Pasamos a la que sigue. Creo que sí hay otra o ya no. No, ya no. Ya no. Si quieres la podemos sacar. Como hemos visto, he querido traerles desde el inicio de la comunicación política hasta lo más reciente, haciendo una comparación entre, sobre todo, los poderes ejecutivos, cómo utilizan la comunicación política y platicar muy brevemente, porque hoy el tema de ahorita, pues obviamente son las campañas y ejemplos, bueno, pues ahorita tenemos para echar para arriba, ¿no? Pero sí hay casos ya ahora muy concretos de los costos que pueden tener una mala gestión de la comunicación política o incluso una mala gestión de crisis. Y un claro ejemplo que tenemos ahorita es, por ejemplo, el caso de la candidata de Morena para el estado de Nuevo León, a la que acusaron de tener nexos con la secta de NXIVM. Clara Luz es la candidata, en donde su comunicación política era muy buena. Hasta antes de que la acusaran de tener nexos con NXIVM, ella tenía las encuestas, no una, varias, le daban por arriba de los 30 puntos de preferencia electoral. Prácticamente se podía decir que iba en caballo de Hacienda, porque su más cercano perseguidor, que era García, era del PRI, pues llegaba a lo mucho 20 puntos, 20% de la preferencia electoral, y Samuel García, que ya mucho, sobre todo los jóvenes lo conocen muy bien, pues iba más abajo por ahí con un 15%. Entonces, Clara Luz se veía pues ya, así que ya me vi, ¿no? Ya se veía sentada en la silla de la gubernatura de Nuevo León, pero su comunicación política, su equipo de campaña, su war room y su equipo de crisis, pues jamás previeron o no lo quisieron prever que los nexos con NXIVM o que ella hubiera estado ligada a esos cursos y a Ranier, pues le pudieran causar en este momento ya como candidata, pues una gravedad política. Pero se agrava porque los medios de comunicación se empieza a filtrar, obviamente no lo filtró un ciudadano comprometido, no, obviamente lo filtró algún equipo de alguna de las campañas contrarias, filtró esta idea de que ella había tenido contacto con Ranier, que formaba parte de la secta de Ranier, que ella tenía nexos con esta secta NXIVM, y el periodista Astillero se lo pregunta
al buen estilo de Julio Astillero, y ella lo primero que hace, al no tener preparada una comunicación de crisis, que ese hubiera sido otro tema entero de otra conversación, al no tener su comunicación política preparada, una respuesta en caso de que pudiera llegar esta pregunta, ella simplemente lo niega. Ella dice que no, que ella solo tomó unos cursos y que ella ni conocía a Ranier, que ella solo conocía a los de Monterrey. Entonces se lo vuelven a preguntar en otro espacio, lo vuelve a negar, y entonces, bueno, pues ya después de 3 negaciones, pues ya estaba servida, ya estaba ella en charola de plata prácticamente, y su contrincante del PRI saca una serie de videos en donde ella sale platicando con Kate Ranier, donde le da consejos de política incluso, y sale con esta mascadita sí, con una mascada dorada, que se supone que son los muy allegados, eso solo lo tienen los muy allegados al Kate Ranier. Y es entonces cuando es un gancho al hígado para su campaña, es cuando ya no sabe, ya no tiene oportunidad de recomponerse, porque ya lo había negado 3 veces. Después saca un spot ella donde dice que no, bueno, que pues sí, pero que ella no sabía de la secta de NXIVM, y pues bueno, disculpándose y dando razones de que ella no tenía nada que ver, que sí había tomado los cursos, que sí estaba en la estructura de NXIVM, pero que ella no pertenecía a la secta. O sea, todo esto, que probablemente es cierto, pero que ya no tenía ninguna validez ni ninguna credibilidad, porque cuando lo debió haber dicho era cuando se lo preguntó Julio Astillero, no después de negarlo 3 veces. Y sobre todo, pierde la credibilidad, su narrativa se ve comprometida. ¿Seguimos ahí? Sí. Ok. Y su narrativa se ve comprometida derivado de que ella se estaba postulando como expriista, porque además ella hace medio año era priista. Como no le dieron la candidatura en el PRI, entonces pues, deja el PRI y se va por Morena, ¿no? Nunca se da cuenta, porque no tiene arraigo en el partido de Morena, no se da cuenta de que ella va por un partido que entre sus postulados y sus valores, lo que veíamos anteriormente, los valores del partido, dice que va por un partido que no miente, que no roba, y nos quedamos ahí, porque sobre todo es el que no miente. ¿Y qué es lo que hizo ella? Mentir. Mentió 3 veces y después lo quiso recomponer y ya no pudo. Hoy en las encuestas, la candidatura de Clara Luz se cayó más de la mitad. Anda por ahí del 10-15% de la intención del voto después de ir liderando las encuestas. Difícil, muy difícil que se recupere. Yo pensaría que con esta tendencia que se lleva a la baja, apenas hoy la acaban de exhibir otra vez utilizando los programas sociales del presidente en su campaña de tierra, en donde está diciendo que bueno, es que es gracias al presidente y a Morena y que ella seguirá con eso. Gracias a ellos tienen ahí las vacunas, ¿no? O sea, está haciendo campaña con lo de las vacunas, cosa que pues es muy debatible, porque las vacunas se compran con los impuestos de todos los que los pagamos, ¿no? No es una canonjía del gobierno, es más bien una obligación y una responsabilidad del gobierno haberlo hecho, pero ellos, pues ella está lucrando con eso y creo que nuevamente se equivoca. Y yo creo que bajo esos números, bajo esa tendencia, pues la campaña de Clara Luz, pues ahora sí que no va a haber la luz. Y probablemente el candidato del PRI, si es que el candidato de Movimiento Ciudadano, el de Ponte León, Ponte Nuevo León, no pega más duro, el candidato del PRI será el próximo presidente de la gobernatura de Nuevo León. Entonces, tenemos muchos ejemplos de comunicación política bien llevada, muchos, como este caso, mal llevada, mal ejecutada, y siguen ejecutándola mal, en donde, pues les quiero decir, con base en el nombre de la ponencia, que los caminos pueden ser muy diferentes. Podemos tomar todas las herramientas de la comunicación, que la comunicación nos da, que incluso el periodismo nos da, pero todas llevan al mismo lugar. Para esto es la concentración, la obtención y el mantenimiento del poder. Para eso es la comunicación política, para eso se ejecuta y para eso se ejerce. ¿Se vale todo? Eso entra ya en el campo de la ética, eso ya entra en el campo de la ética profesional, porque hay campañas blancas, que son las de las propuestas, las campañas grises, que son las de contraste, que son válidas, es donde contrastas
lo que se ha hecho un gobierno, lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal, y vienen las campañas negras, que esas sí son campañas de desgaste, campañas de difamación, campañas donde no hay argumentos, donde no hay propuestas, ¿no? ¿Se vale? Depende. Depende del contexto, depende del lugar y del país. Yo no pensaría que las campañas negras son válidas. Habrá quien piensa que sí, pero lo que sí creo es que son válidas todas las herramientas que podamos utilizar para la consecución de nuestro objetivo, que en este caso es el poder. Y pues quisiera yo finalizar aquí la conferencia y escuchar más bien las preguntas y las respuestas, las inquietudes del auditorio para debatir y estar en política. Muchas gracias por su valiosa exposición, Salvador. Vamos ahora con la sesión de preguntas y respuestas, así como algunos de los comentarios que se han vertido en el transcurso de la conferencia. No sin antes recordarles que en estos momentos el segundo cuestionario estará abierto para que lo llenen en los próximos 5 minutos. Recuerden que se encuentra en el post de Facebook de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón. Dicho esto, ya tenemos algunas preguntas, Salvador. Adelante, adelante. La primera es por parte de Ángel Muñoz Guzmán y es la siguiente. ¿Qué se avecina en cuanto a las campañas y la comunicación política para las elecciones intermedias? ¿Más polarización? Híjole, pues hay que ver las tendencias. Muchas veces, y hablando del consultor político, a veces pareciera, incluso para los políticos, a veces ven en la figura del consultor político un gurú, ¿no? Un gurú que podría escudriñar el futuro. En realidad no somos gurús, sí podemos, porque sí hay herramientas como la perspectiva política y como la inteligencia y la contrainteligencia política, que sí nos pueden dar luces de por dónde puede ser la tendencia de lo que se avecina. Respondiendo a la pregunta, lo que se avecina, más polarización, sí. Sí, porque desafortunadamente la narrativa presidencial es de polarización. Es de fifís contra el pueblo bueno, los conservadores contra el pueblo bueno, la prensa contra el presidente, es polarización, polarización y más polarización. Entonces, sí creo que estas elecciones, las elecciones intermedias normalmente no son muy votadas. Generalmente solo vota 1/3 del padrón electoral. Pero yo creo que es tal el nivel de polarización y de cada vez más interés de las personas, sobre todo de los jóvenes, que yo creo que las campañas van a estar muy reñidas, las votaciones van a estar muy diferenciadas. Sobre todo yo creo que hoy el votante de hoy empieza a votar, sobre todo en esta parte de las intermedias, a diferencia de las presidenciales, vota más dividido. Vota por un partido para las gubernaturas o para las presidencias municipales y vota por otros para los diputados locales y federales, ¿no? A diferencia de la presidencial pasada, que fue todo Morena, ¿no? Ahí votaron presidente y todo lo demás Morena, y por eso se dio esta avalancha de votación, ¿no? Pero yo creo que sí, la polarización va a ser más grande. Y ya sea que gane la oposición o ya sea que mantengan la Cámara Morena, yo creo que sí se abrirá un poco más todavía por los ataques y los contraataques entre oposición y gobierno. Perfecto. La siguiente pregunta es por parte de Lael Piedrabuena. Creo que las ideologías continúan, podemos identificarlas, pero a los partidos claramente no les favorece declararse abiertamente de una u otra. Como al PAN no le conviene decir públicamente que son conservadores, pero sabemos ciertamente que son el partido de extrema derecha del país. ¿Qué opina de esto? Pues sí, efectivamente, lo que pasa es que es este asunto de la comunicación política, ¿no? Que hablábamos. El presidente ha estigmatizado y ha convertido a los conservadores en esta figura malévola y maléfica del
del escenario político. En realidad, no, yo no lo creo. O sea, son diferentes expresiones políticas. Los conservadores, pues bueno, es una ideología efectivamente conservadora, donde lo que promueven no es el status quo. Ellos más bien, recordemos que el PAN, el Partido de Acción Nacional, nace con la participación de los doctores, de aquellos profesionistas de aquel tiempo, que bueno, pues se oponían a las consideraciones del PRI, ¿no? Pero no necesariamente. El presidente lo ha convertido, lo ha estigmatizado mediante su storytelling como el enemigo del pueblo bueno, ¿no? Pero, ¿qué es el pueblo bueno también, no? O sea, el pueblo bueno es aquel que solo le dice que sí al presidente, el pueblo bueno es el que no se mete. ¿Qué es el pueblo bueno? O sea, los conservadores también lo mismo, así como, y en todas las expresiones políticas, ¿eh? No crean que nada más en la derecha hay ultraderecha, también en la izquierda hay ultraizquierda. Incluso la ultraizquierda, pues ahí la podemos ver, hay gente como Paco Ignacio Taibo II, como Jesús A. Rodríguez, pues ellos son de la ultraizquierda. Muchos de ellos fueron guerrilleros. La guerrilla es la ultraizquierda. O sea, también aquellos que tomaron las armas por las razones que hayan tenido, o sea, se fueron a un extremo de ultra. Y sus ideas del marxismo, el leninismo, de implantar esto a pie juntillas, como el socialismo cubano, etcétera, pues también son extremas que están en la izquierda. Y efectivamente el yunque, otras expresiones también están dentro del panismo, que son la ultraderecha, y que ellos dicen, no, es el capitalismo, el país tiene que ser liberal, pero tiene que ser muy tradicional, porque la iglesia, van conjuntando que precisamente son estos elementos de las ideologías, buenos o no, depende de quién lo vea, son los que la identifican, son los que los separan y los aglutinan como precisamente entes políticos. Claro que en medio de eso, pues está todo un conglomerado de ciudadanos que no necesariamente comulgan ni con uno ni con otro. Pueden comulgar con el PRI, con Movimiento Ciudadano, con otras expresiones políticas. El PES, por ejemplo, el PES, pues nadie lo dice, pero pues el PES es un partido religioso completamente. O sea, el PES está soportado y votado por todos aquellos organismos cristianos, la Luz del Mundo, etcétera. Todos ellos están metidos en el PES. Por eso el nombre, el PES. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Brenda JD. En todo este tiempo he visto que todavía hay mucha gente seguidora fielmente de AMLO. ¿Hasta qué punto cree que su estrategia de victimizarse sea efectiva o creíble? ¿O cuánto tiempo más le va a durar? Pues mira, es como a estas personas en comunicación política, y de hecho es el cielo de la comunicación política, se llama la seducción. O sea, ya no es el convencimiento o la estigmatización, no, es la seducción de las personas, en donde el personaje político seduce los sentidos de mucha gente. Y mucha gente lo sigue a pie juntillas, no importa si hoy dice una cosa, mañana dice otra, mañana se voltea al revés, o dice que el sol es negro, lo que diga, lo que haga, la gente se lo va a creer, se lo va a aplaudir y se lo va a celebrar. Pero es el personaje, no es el partido, es el personaje, en este caso el presidente. ¿Hasta cuándo su estrategia de victimizarse va a ser efectiva? Pues mientras las audiencias se lo sigan permitiendo, mientras las audiencias se lo sigan creyendo, va a ser efectiva. ¿Cuánto más va a durar? Pues se supone que solo debe de durar los próximos 3 años, ¿verdad? Se supone que así debe ser, porque es claramente que donde no esté el presidente, cuando el presidente no esté en la boleta, Morena probablemente no sea lo arrasador que fue con el presidente en la boleta. Correcto. Paso al siguiente comentario de Emanuel Chombo. Muy buena conferencia, bastante enriquecedora. La comunicación política debe estar al tanto de los métodos más efectivos para llegar a un mayor público. Precisamente de ello mi pregunta es, ¿qué tanto impactan secciones como los desechos de la semana de Azteca 1 o de Pisa y Corre de Imagen TV en la comunicación política? Claro, bueno, impactan en la medida en que utilizan la sátira, ¿no? La imagen, el satirar los eventos y los sucesos que se van dando, y van llevando esta idea precisamente
de exhibir las incongruencias, las cosas que se dicen y no se hacen, o las cosas que hoy se dicen y mañana se dicen otras. Entonces, sí tienen cierto impacto, porque desnudan una realidad que pues mucha gente no se sentaría a analizar. Y entonces en unos pocos minutos te dicen, no, mira, pues este candidato primero dijo esto, luego lo otro, luego aquí, luego allá. ¿Le crees? Y te lo dejan, ¿no? Entonces sí tienen, todas estas presiones de la comunicación tienen impacto en la determinación de lo que la audiencia entiende, ¿no? Correcto. Pregunta Viri Reséndiz, ¿cree que las mañaneras debieron suspenderse durante esta temporada de campañas? Pues lo correcto es que sí, debieron de haberse suspendido para permitir que los actores políticos, las campañas, los candidatos, pues tuvieran todo el espacio necesario, y como lo trata de hacer el INE y el modelo de comunicación política que nos rige en México, en donde la preocupación principal del modelo de comunicación política es que las elecciones sean justas, que haya un piso parejo. El mismo presidente hoy en día luchó años y se quejó otros tantos para que el piso fuera parejo, para que tuvieran las mismas oportunidades de acceso a los medios, de dinero, incluso para crear su comunicación política, sostener sus campañas, y pedían pues, que alguien me desmienta, si no gritaban al cielo para que el presidente no se pronunciara, el presidente de ese momento no se pronunciara en ningún aspecto, y que no hiciera giras, por lo menos donde se iba a llevar a elecciones. Andrés Manuel López Obrador lo pedía y lo gritaba. Desafortunadamente, bueno, pues hoy lo hace y se niega a dejar la mañanera como un vehículo de comunicación evidentemente electoral, y yo pienso que debió haberlo cerrado, y eso decía de su compromiso con la democracia, hubiera dicho más de su compromiso con la sociedad, y hubiera demostrado haber sido congruente con lo que tantos años él criticó, que era que el presidente tomara partido en las campañas electorales. Muchas gracias. Seguimos con la pregunta de Ángel Muñoz Guzmán. En la narrativa de confrontación actual, ¿quién pierde más? ¿Los periodistas o la figura presidencial? Pues mira, ¿quién pierde más? Vamos, depende de en qué sentido lo veamos. O sea, el gobierno, ¿qué tiene que perder? Credibilidad. El gobierno puede perder credibilidad, puede perder popularidad. Y eso sí podría llegar a ser pues, fatal para un gobierno, ¿no? Los periodistas no pierden nada. Los periodistas no pierden nada. El periodista hace su trabajo, expone lo que a su juicio debe exponerse, debe darse a conocer a la sociedad, y él no pierde nada. Es que el presidente señale a un periodista o a varios periodistas, pues nada más los hace más famosos. Es lo único que hace. Él sí pierde como gobernante, y el gobierno en su conjunto, sí pierden cuando los periodistas lo exhiben con números, con cifras, con investigación, que ese es el trabajo del periodista. El periodista que aplaude o critica a diestra y siniestra, fuera de los géneros periodísticos, es militante. Y yo les voy a decir una cosa, no hay periodismo militante, eso no existe. Cuando se es militante y lo que se hace es propaganda, punto. El periodismo no admite en ningún sentido la militancia, ni las filias, ni las fobias. El periodismo es periodismo, y es para la gente y es para la sociedad, y tiene ciertas características que lo hacen periodismo. No hay periodismos militantes, ¿eh? Eso es propaganda, y eso no es periodismo. Correcto. Ya para terminar, Salvador, si se me permite, esta es una pregunta que yo quisiera realizar aprovechando el espacio. Adelante. La siguiente es, ¿qué tan deliberada es la ridiculización o caricaturización de algunos candidatos políticos? ¿Es también un acto de comunicación política? Me refiero a esto, tiene un trabajo en equipo detrás de cada candidato, pareciera que es prácticamente un hecho que se va a hacer ridículo, y pues a la gente tiene más empatía con esas personas. ¿Es deliberado o es accidental por parte de estos personajes? ¿Te refieres, por ejemplo, como al video del de Nuevo León? Ajá, de Samuel García, el Bronco, Cuauhtémoc Blanco, o el etcétera, mismo todos estos presidente personajes. haciéndose muñequito de caricatura. Sí. Mira,
Si se hace con un propósito fundamental, si se hace como parte de una planeación, es válido. Pero se tiene que medir muy bien que lo que tienes que obtener es el objetivo de si el objetivo va a ser positivo. Porque si nomás lo vas a hacer para que se haga famoso, pues sí, en el famoso puede ser un ridiculazo que después impacte en tu credibilidad. Si la planeación y la medición incluso de esa estrategia y de esa táctica política te va a redituar, que te posiciones mejor en una audiencia, por ejemplo, con el muñequito, porque me quiero posicionar entre el grupo de las mujeres, que porque ya estudié que le gustan más los peluches, ¿no? Si eso me va a permitir hacerme un peluchito con mi imagen y me va a permitir incidir en ese grupo que yo pretendo incluirme, se vale. O sea, todas las estrategias y tácticas políticas son válidas en tanto te lleven a la consecución del objetivo que persigues y no en cuanto a que solo las avientes porque crees. Aquí la palabra que no se puede emitir es creo que. No, aquí debemos de saber si va a impactar, si va a ser bueno para el candidato, para el gobierno, si va a funcionar, y si sí, y tenemos las mediciones para ello, lo llevamos adelante. Si solo lo creemos, es como echar un volado y pues ahí que Dios nos agarre confesados, ¿no? Correcto. Pregunta Adrián Berlanga, como periodista, ¿cuál es la mejor forma de confrontar a un personaje que se victimiza? Con información, con datos duros. Siempre que tú tengas como periodista información, por ejemplo, cuando yo estuve en Eje Central con Raimundo Rivapalacio, fue una de las lecciones que mucho aprendí, era tener la información, los datos duros. Como decía mi abuela, tener los pelos de la burra en la mano. Si no tienes los pelos de la burra en la mano, no vas a poder porque entonces es un duelo de creencias. Y en un duelo de creencias va a ganar quien ostente el mayor poder político. Entonces, si un periodista no tiene los datos duros, la información fidedigna, corroborada, porque muchas veces los periodistas, o porque no pudieron, ¿no? Y luego la sacan y no la corroboran, después es muy fácil volteárselas o contrarrestarla. Entonces, mientras tú tengas esas tres cosas, información, datos duros y corroboración, con eso puedes enfrentar al mismísimo Papa. ¿Por qué? Porque no van a tener ellos ninguna herramienta con la cual debatirte y echarte para abajo la información que tú ya corroboraste y que tienes por cierto. Correcto. Delia Zárate Tobón pregunta, en la comunicación política, ¿de qué manera toma en cuenta la comunicación no verbal? Ya que el hecho de no usar cubrebocas impacta a la población. Claro, claro. Mira, de hecho la comunicación no verbal, y es muy importante, incluso a muchos candidatos se les da, porque vamos, no todo mundo, ni todo mundo anda en la política, ni a todo mundo lo hace candidato, ¿no? Entonces, normalmente se les da un curso de media training. Dentro del curso de media training, se le enseña al candidato a manejar su comunicación no verbal. Si hay signos como ese que mencionas, el de cubrebocas, es más bien un signo de rebeldía, es un signo de no creer. Al candidato se lo puedes pasar porque pues es eso, es un candidato. Al gobernante no. Te voy a decir por qué no. Porque además es una cuestión deliberada con el presidente, porque es una cuestión, es como decir, pues no me importa, ¿no? A mí no, yo no necesito de esto. Lo que no se da cuenta él es que no es que le tenga que dar gusto a la gente. Pues el gobernante sí no está ahí para darle gusto a la gente, pero sí debe entender que él es el espejo de multitudes, que él, lo que él representa, lo que él haga, deje de hacer, impacta en muchos de sus seguidores. Y en este caso, el cubrebocas, pues sí, para el presidente puede ser un elemento de rebeldía, pero que, pues de un modo u otro, ha impactado en que mucha gente no lo quisiera usar al principio, ¿no? Y para él debería de ser un ejemplo muy claro de que todos los mexicanos lo estamos usando, menos él, siendo que él es el que debería poner el ejemplo. Un servidor público siempre debe ser el primero en poner el ejemplo, siempre, es una regla. El servidor público no puede decir, hágase la ley en los bueyes de mi compadre, es decir, aplíquenle la ley a todos los demás, yo no, al contrario, él es el primero que la debe cumplir y hacer cumplir, porque precisamente en el juramento presidencial, él juró ante la Constitución hacerla valer, cumplirla y hacer cumplir sus leyes. Y eso es lo que tiene que hacer cualquier servidor público, desde el presidente hasta el menor de todos ellos. Y claro que la comunicación no verbal va muy implícita, incluso se le enseña a los candidatos y al presidente a controlar sus gestos,
las manos, todo lo que es la comunicación corporal, claro que se les enseña, porque puedes decir, oiga, ¿es cierto que usted pertenece al Nexium? No, no. Y entonces asiente, porque el cuerpo no sabe mentir, ¿no? Y entonces ahí te puedes dar cuenta de muchas cosas, ¿no? De hecho, hay hasta analistas de ese tipo de cosas. Correcto. Cerramos así entonces la conferencia del día de hoy. Ya no hay por el momento más comentarios o preguntas. Agradecemos a Salvador González Mendoza por su valiosa aportación y conocimiento. También al público asistente por sus preguntas y comentarios. Vamos ahora a realizar la entrega del reconocimiento a nuestro invitado. Déjenme compartir la pantalla. Paso a leer el reconocimiento. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, Comunicación y Periodismo. Otorga el presente reconocimiento a Salvador González Mendoza por su participación en la Semana de la Comunicación 2021 con la conferencia Nada es fortuito en la comunicación política, otros escenarios, fines semejantes, que se llevó a cabo el día 14 de abril del presente año en la modalidad a distancia. Y ahí la firma del licenciado Edgar Gabriel Lara Granados, jefe de la carrera de Comunicación y Periodismo. Finalizamos este evento y les invitamos a seguir participando en las demás conferencias de nuestra Semana de la Comunicación. Muy buenas tardes. Salvador, ¿algo con lo que quisieras despedirte? Sí, por supuesto, pues agradecer a la audiencia primero, a las autoridades de la UNAM, de la FES, a mi amigo Edgar, muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre estar en mi alma mater, ¿no? Regresar un poquito de lo que nos ha permitido, de lo que nos dio para salir al mundo del periodismo, de la comunicación, y traer y compartir con las nuevas generaciones pues el conocimiento y la experiencia que hemos adquirido, ¿no? Eso me parece que siempre debe ser muy importante, y pues para mi alma mater siempre, ¿no? Correcto. Profesor Edgar Lara, ¿algo que quisiera agregar? Pues agradecerte, Salvador, agradecerte, Ajax, y seguirles, invitar a la comunidad a las siguientes conferencias. Se tuvo que segmentar la semana. Vamos a tener hasta el viernes otras 3, y las restantes serán en el transcurso de la siguiente semana. Manténganse al pendiente, y pues de verdad, de todo corazón agradecer a Salvador y a todas las personas que nos han compartido toda su experiencia y conocimiento. Gracias, Ajax. Muchas gracias, profesor. Damos así finalizada esta sesión. Muy buena tarde y por favor síganse cuidando. Por mi raza hablará el espíritu. Hasta pronto.